Buenas tardes a todos los que estáis asistiendo a este evento. Yo soy Henry Odell, el editor del libro de Pablo Martínez Samper, Ascenso y Caída del Padre. Y ante todo quiero agradecer vuestra asistencia y participación en este encuentro y en esta conversación sobre este libro, que realmente es un libro, pues, a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Eh, por supuesto, quiero también agradecer a la Universidad de Alicante haber organizado este evento. Eh, Así que desde aquí, muchas gracias a los responsables y a Cristina Rech, que ha sido la que nos ha puesto en marcha en toda esta actividad. Eh, Tenemos un panel, yo diría que de lujo, hoy aquí con nosotros, y lo voy a presentar brevemente. Tenemos a Luis Darío Salamone, que es de Buenos Aires, Argentina. Eh, Luis es psicoanalista, es también licenciado en psicología y doctor en psicología social. Es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y profesor de la maestría en clínica psicoanalítica de la Universidad de San Martín y de la maestría en teoría psicoanalítica de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor honorario también del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy de Argentina y autor de numerosos artículos en libros y revistas, y también ha publicado varios libros, entre ellos El amor es vacío, Cuando la droga falla, Alcohol, tabaco y otros vicios, La aventura de un análisis, Un hombre y una mujer después del análisis, junto con Leda Guimaraes. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Juan Antonio Roche, de Alicante, España. Juan Antonio es catedrático de Sociología de la Cultura y de las Artes en la Universidad de Alicante. Ha sido coordinador de investigación del área de Cultura y Artes de la Asociación Europea de Sociología y es vicepresidente de la Asociación Española de Sociología de la Cultura y de las Artes. Ha sido invitado a dar conferencias y participar en actividades académicas, entre otras en la Universidad Nacional del Litoral y de Buenos Aires de Argentina, en la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, Colombia, en la Universidad de Guanajuato, en México. Actualmente es codirector de la colección de Ciencias Sociales de Globalizaciones de la editorial Antropos de Barcelona y ha sido nombrado director recientemente de una nueva colección de libros de la Universidad de Alicante dedicada a la sociología de las artes y que se titula La lechuza sociológica de las artes. Me ha encantado el nombre. Juan Antonio es autor también de numerosos artículos en revistas especializadas, nacionales, europeas, latinoamericanas, estadounidenses, coordinador de monográficos en distintas publicaciones de España, Argentina, Brasil y Colombia, y también es autor de varios libros, siendo el más reciente de ellos la edición en inglés de un libro que se titula El grito silencioso, una aproximación a King Kong y a la evolución del imaginario contemporáneo norteamericano, publicada por la editorial suiza Peter Lang. Muchas gracias, Juan Antonio, por estar aquí acompañándonos hoy esta tarde. Por último, quiero presentar también a Alberto Ruiz de Samaniego. Alberto es de Vigo, España, es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en estética y teoría de las artes, también por la Autónoma de Madrid.
y profesor titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Vigo. Ha sido comisario, mejor dicho, ha sido comisario y crítico cultural en muchas exposiciones. Ha sido comisario también del pabellón español de la edición número 52 de la Bienal de Arte de Venecia en el 2007 y ha comisariado varias exposiciones de artistas y colectivos de arte contemporáneo. También ha dirigido numerosos cursos y seminarios, ha escrito libros colectivos, catálogos y ha colaborado en múltiples publicaciones y revistas, entre ellas Arte y Parte, Revista de Occidente, Lápiz, Civil y Archipiélago, Antropos, entre otras, y además ha escrito varios libros, entre los cuales destacamos Ser y no ser, Figuras en el dominio de lo espectral, Las horas bellas, escrito sobre cine, y Negro, teatro de Jorge Molder. Y también dirige una colección de la editorial Maya Bada titulada Larva. Bienvenido, Alberto, y también muchas gracias por acompañarnos. Y por último, presentaros al autor de este libro, a Pablo Martínez Samper. Pablo es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y es doctor en Comunicación por la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona. Desde el año 2003 compagina su carrera profesional entre dos ámbitos paralelos que son la creación de audiovisuales y la investigación teórica en torno a la estética. En 2007 trabajó en la realización y montaje técnico del Pabellón de España en la Bienal de Arte de Venecia y en 2008 comisarió la exposición La escultura en Fritz Lang para la Fundación Luis Seoane de Vigo. Ha publicado artículos en libros y revistas. Los más destacados son su colaboración en la edición de la obra fotográfica de Tarkovsky en el catálogo editado por la Fundación Luis Seoane de Vigo, Andrei Tarkovsky, Fidelidad a una obsesión. Y así también como el prólogo a la edición española de los textos del cineasta ruso Zviga Vertov, Memorias de un cineasta bolchevique. Pablo ha participado en calidad de codirector y editor en el documental colectivo de Víctor Kosakowski, Demonstration, producido por la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona y estrenada en Ámsterdam en el año 2013. Y en 2021 estrenó su primer largometraje documental, Las cintas de la alegría, en el marco del 9º Festival Internacional de Documentales de la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad imparte un seminario sobre cine, filosofía y psicoanálisis en la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y es director de los trabajos de fin de máster de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. También se ha formado en la sección clínica de Barcelona del Instituto del Campo Freudiano y con el objetivo de desentrañar las analogías entre sus dos disciplinas preferidas, que son el cine y el psicoanálisis, y como él dice, hermanadas por la ficción, el deseo y lo real. Bueno, bienvenido Pablo y gracias por estar aquí. Y pues adelante Luis, tienes la palabra. Bueno, gracias Henry por la presentación y por la publicación de un libro que comparto con vos que es encantador. Es un libro realmente lindo de tener en la biblioteca. Soy un bibliófilo y este libro está dentro de los preferidos que ha entrado últimamente. Tengo que agradecer profundamente a Pablo porque él tuvo un gesto que para mí es un honor porque he tenido la posibilidad de leer el material de él antes de ser publicado y hacer un prólogo. Es un gesto de confianza muy grande, sobre todo porque no tenemos una relación de amistad todavía. Nos vemos poco, él está en La Plata, yo en Capital y nos hemos cruzado en algún evento ligado al cine también, ¿no? Allá en La Plata. Entonces quiero agradecer también ese gesto de haber podido confiar y encima reincidir, porque también me invitó a la presentación
Así que muchas gracias, Pablo. Para mí es en serio un honor, porque me parece que es un texto no solamente lindo, bien editado, con material, con fotos, con póster de película, bueno, como a mí me gustan los libros, sino que fundamentalmente es como una herramienta que es fundamental a quienes les interese sobre todo trabajar la relación entre el cine y cualquier otra área. La mía es el psicoanálisis y me parece que es de suma utilidad, ¿no? Porque esto lo he tenido también la suerte de probar otro libro sobre cine que es de Jorge Acep, donde él planteaba, demostraba en su tesis doctoral en semiología, cómo el cine permite leer la subjetividad de la época, ¿no? Y lo que ha hecho Pablo es escribir un texto que nos permite leer la subjetividad de la época, pero también en relación a lo que es la figura del padre. A partir de tres viajes que él realiza, que son realmente muy interesantes, que es el de Ulises, el de Abraham y el de Hamlet, ¿no? Y para poder alumbrar ese recorrido, nos da tres pistas, tres ordenadores que son el padre ideal, el padre terrible y los pecados del padre. Y así el texto se configura en una lógica que recorre la historia del cine de una manera apasionante. A mí me ha permitido ver algunas películas que no había visto, me llevó a interesarme por ellas y volver a ver otras y recordar otras. Hasta ahora yo tenía un libro que me servía de cabecera, ahora tengo dos. El libro que me servía de cabecera es un libro ideal para obsesivos. Es este, que se llama 1001 películas que hay que ver antes de morir. Es para obsesivos porque te dice, mira, antes de morirte tenés que ver 1001 películas, ¿no? Y te ponen un listado y agregó Pablo un listado muy lindo para trabajar la cuestión del padre. Hay mucha gente interesada en el psicoanálisis, en el cine, y esta herramienta es fundamental porque la pregunta por el padre es algo que recorre toda la historia del psicoanálisis, ¿no? Incluso hay algo que plantea Lacan que me parece muy interesante. Yo eso no lo comenté en el prólogo van a encontrar un pequeño comentario desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi disciplina, pero hay algo muy interesante que Lacan critica a los psicoanalistas, y es que hacen una lectura ambientalista del padre. Es decir, que empiezan con que el padre es muy presente, es ausente, está, no está, es bueno, es malo. Y dicen, todo eso son cuestiones imaginarias. Lo que importa es la función que cumple en tanto normativizante el padre. Y entonces nos lleva al plano de la lógica. Y es lo que precisamente hace Pablo con su texto, ordenando en estos tres ejes que yo les decía. Nos permite captar lo que es a lo largo de la historia del cine la figura del padre que lee la subjetividad del momento, es decir, cómo está pasándose en el momento y coincide precisamente con el título. Hubo un momento donde el padre subió a la estratosfera y últimamente lo que se ve es la caída del padre, cambiando las configuraciones familiares y constitutivas de un sujeto. Y Pablo lo hace de una manera muy documentada, con muchas herramientas y de una manera muy lógica. ¿Mm? A mí me parece muy interesante la aplicación del psicoanálisis a la cultura. Creo que, voy a ser sincero, desde los grandes autores psicoanalíticos es la empresa que nos está quedando, porque no hay demasiada invención de conceptos, digamos, ¿no? Últimamente yo me vi llevado a aplicar el psicoanálisis al rock and roll, a la música, ¿no? Y pienso sacar una serie de libros, ya salió el número 1, que se llama Psicoanálisis, Droga y Rock and Roll. Y este texto lo veo como hermanado al trabajo que me está gustando hacer, que es poder llevar el cine para leer lo que pasa en la época y particularmente en la figura del padre. En esa caída del padre que estamos viendo y que tiene sus consecuencias, ¿no? Así que yo lo único, para ser breve, que diría, en el prólogo pueden leer el recorrido que he hecho para su presentación, le diría que es un libro que, bueno, me siento orgulloso de haber podido participar tanto en el prólogo como en la presentación y que es un hermoso libro para tener en la biblioteca y leerlo y releerlo, porque con motivo de la presentación, yo lo había leído hace un tiempo ya, volví a releerlo
y conservó esas frescuras. Hay libros que son para leer, pero hay libros que son para releer. Y este es un libro con tanto material y con ribetes tan interesantes que permite una relectura, yo diría, constante, porque cada vez que vamos a ver una película, me pasó eso, ir a ver una película y decir, ah, esta era una película que tomaba Pablo, ¿no? Que seguramente inconscientemente el mismo libro me había llevado a ver. Así que bueno, agradezco el honor que me han conferido y eso, recomendar la lectura de un texto que me parece que es imprescindible para entender la cultura y la época. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Realmente es un libro que nos hace querer ir a ver las películas de vuelta, ¿no? Sí. Y ahora, y sobre todo que nos complica un poco la vida, porque cada vez que vemos una película nueva, andamos fijoneando ahí a ver la imagen del padre, a ver cómo está llevado, ¿no? No, nos enriquece también eso, ¿no? Porque es verdad, a partir de leer el libro, uno ve una película y Sí, dice, ah, ¿qué pasa con el padre acá, ¿no? Me parece que es como que nos da una nueva perspectiva, ¿no? Y enriquece lo que es la posibilidad de leer lo que uno ve ahí, ¿no? sí, sí, por cierto. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Pues adelante. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Buenas tardes desde España, desde Alicante. Muchas gracias a Pablo por haberme invitado a esta presentación. Para mí es un honor, ahora diré por qué, ¿no? Y muchas gracias a la editorial por haber hecho este cuidado libro y a la Universidad de Alicante, lógicamente, para acogernos a todos, ¿no? Y también a vosotros, colegas, por estar también en esta presentación y sobre todo también a los asistentes virtuales. El libro se llama Ascenso y Caída del Padre y el autor es Pablo Martínez Samper. Pablo Martínez Samper yo lo conozco, además de por ser hijo de dos grandes amigos míos, su padre y su madre, porque fue alumno mío en sociología hace ya unos cuantos años, aunque evidentemente después él ha tenido una formación sólida que ha pasado por Madrid estudiando filosofía y por Barcelona estudiando cine, ¿no? Y lleva ya años metido en el cine y en el psicoanálisis, ha hecho seminarios también en la Universidad de Alicante al respecto, ¿no? Eh, Quería decirte, Pablo, ante todo, que para ti el mundo del cine es como una vuelta a ese momento inicial en el que tu padre te llevó por primera vez al cine. Y este libro que está homenajeando a tu padre, pues también es un doble homenaje, ¿no? Es un homenaje al cine y es un homenaje a tu padre, ¿no? Porque fue él el que te llevó por primera vez al cine. Quisiera decirles unas cuantas consideraciones generales sobre la calidad del libro, desde mi perspectiva. En segundo lugar, unas cuestiones más específicas, más concretas sobre lo que aporta el libro. Y finalmente terminaríamos con un flashback final o una coda final en términos musicales. Sobre las cuestiones generales del libro, me parece que estamos ante un libro muy bien escrito, que se lee muy bien escrito. Es muy sintético. Los análisis de las obras cinematográficas, los ejemplos que coloca, dice lo que hay que decir en cada uno de ellos, sin irse por las ramas y sin perderse por el subsuelo. Es un libro bien estructurado, en el que ya se ha indicado, pero yo voy a indicar un poco más adelante, señala tres arquetipos dedicados al padre en el cine, ¿no? Arquetipos en psicología y arquetipos también en sociología y más sociológicamente los tipos sociales a los que se refirió Max Weber, ¿no? Pero son tres tipos en suma bien planteados. Es un libro, por otra parte, que es diacrónico y sincrónico. Es un libro que desarrolla la evolución del cine, prácticamente, pero un poco como hacemos los sociólogos, ¿no? Para que comprendamos el desarrollo de lo que hoy somos en el cine, concretamente de cómo el cine ve hoy al padre, que es tanto como ver cómo vemos hoy la sociedad al padre, a la familia y a nosotros mismos, ¿no? Eh, eh, Concretamente selecciona en general el cine norteamericano
y el cine europeo, aunque también hay un apartado pequeño dedicado a Tarkovsky, ¿no? Pero fundamentalmente al cine norteamericano y al cine europeo, ¿no? Eh, También es un libro bueno en el sentido de que tiene una muy buena edición. Un ejemplo muy fácil. Tiene una letra grande que se lee muy bien. En tiempos como los de recortes generales en las ediciones se agradece muchísimo. Y además de todas las imágenes que lleva, ¿no? Sobre las cuestiones específicas, de manera sintética para no abusar mucho del tiempo, bueno, el libro está estructurado en tres partes fundamentales, empezada por un prólogo y por un epílogo, de los cuales permítanme que no diga nada porque no me corresponde a mí en estos momentos, pero a mí me parece que son ambos excelentes. Pero me voy a concentrar a la aportación del autor fundamentalmente. Tres partes terminadas con una conclusión. La primera, bueno, las tres partes se unen en la idea del viaje, y con tres personajes, digamos, de la literatura y tres personajes del mito religioso y tres personajes que en realidad son tres personajes arquetípicos que podrían formar parte de cualquier cultura del planeta, ¿no? La primera es el viaje de Ulises, donde él ha conceptualizado la idea del padre ideal. La segunda parte dedicada al viaje de Abraham, el padre terrible. Y la tercera, el viaje de Hamlet, los pecados del padre. Pero antes de detallar algunas cuestiones que él anuncia en este libro sobre algunas ideas importantes sobre cada uno de estos viajes, ¿no? Podríamos decir que cada figura del padre, cada figura del padre en realidad es una especie de hija del tiempo, como él dice, y que tiene unas características esenciales, que también las describe muy bien, ¿no? El viaje de las tres figuras, en realidad, dice él, es uno solo, ¿no? Porque podría parecer que es un montaje paralelo, porque en realidad viene a decir al final, lo que hoy somos es que estas tres figuras siguen de alguna manera presentes en la cinematografía y quizás también en nuestras vidas personales, como finalmente diré en la coda. Y una idea muy importante que él señala en el libro es que ha habido en el cine, sobre todo a partir de los años 70 del siglo XX, un cambio de paradigma desde esas películas en las que fundamentalmente el tema fundamental era el chico encuentra el amor o la chica, ¿no? A un paradigma en el que, más moderno, en el que el chico encuentra o desencuentra al padre. En cuanto a las tres partes, veamos un poco en detalle cada una de estas figuras tal y como él las destina, muy sintéticamente y muy rápidamente. El padre ideal o el viaje de Ulises, el padre ideal, lo que en las películas al principio de la historia del cine, de lo que trataba es de establecer un equilibrio, de establecer el orden, ¿no? Y para ello toma el modelo de Odiseo y de su hijo, del hijo de Odiseo, ¿no? Eh, eh, lo ejemplifica en el nacimiento de una nación, de Griffith, ¿no? Y parece ser, según indica él, que ya en los años 20 desaparece este padre ideal, también por el propio Griffith, ¿no? Y por otros autores, ¿no? Y dice él que es sustituido por su espectro, ¿no? Eh, y da paso a un hijo, a la mirada de un hijo, que no es sino un paso de cambio cultural profundo, porque la sociedad lo que quiere ya no es tanto el pasado del padre como atisbar un futuro. Fundamentalmente en ese gran país que en esta época, en estos momentos, a partir de los años 20-30, va desarrollándose para convertirse en la gran potencia económica y cultural del planeta. Ejemplifica la muerte del padre o la humillación del padre con distintas películas, hasta que este padre, en el segundo arquetipo que él alumbra, se transforma en un padre terrible, ¿no? Ejemplificado por el modelo del viaje de Adrán, ese mito religioso que intenta matar al hijo por sacrificar al hijo por orden de la divinidad, ¿no? Este cambio se produce en los años 20-30 en Europa, donde aparece por primera vez el padre terrible, sobre todo en la ciencia ficción, lo ejemplifica la película Metrópolis, ¿no? Y viene a decir que esta película lo que ejemplifica muy bien es el gran paso del sueño americano por encontrar un padre ideal,
o por soñar un padre ideal a la pesadilla europea del padre terrible, ¿no? Y lo ejemplifica, como decía, en Metrópolis, también en La noche del cazador, en Apocalipsis Now y en otras películas, ¿no? Y el gran cambio que se produce en este arquetipo es la sustitución del orden, quizás ya imposible ya en nuestros tiempos contemporáneos y sobre todo en los tiempos más actuales de incertidumbre, de ese paso de ese orden a la amenaza interior del padre. El padre se convierte en una amenaza para el orden, para la estabilidad y para el equilibrio psicológico y social. En Norteamérica, este cambio, transformación europea con la ciencia ficción se produce sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de manera que los hijos se convierten en un destino trágico, ¿no? Lo que él ejemplifica muy bien en La noche del cazador, en Centauros del desierto, en Apocalipsis, ¿no? En La guerra de las galaxias, ¿no? Y en otras películas muy bien ejemplificadas, muy sintéticamente puestas y con profundidad, ¿no? Y viene a decir que esta presencia de un padre terrible convierte a los hijos en seres errantes, en seres en las que ven imposible la construcción de un hogar, sin hogar, desarraigados del hogar. Y también podríamos decir, en un tiempo en el que ya no son posibles los héroes, que los héroes más bien se convierten en agentes del caos y también el padre se convierte en un agente del caos. Y en tercer lugar, el tercer arquetipo que nos señala Pablo es el de Viaje de Hamlet, el famoso personaje de Shakespeare, ¿no? Y en el que el padre parece ser que aparece lleno de pecados. Aparece, no aparece, pero digamos que los hijos heredan los pecados del padre, ¿no? Lo encontramos muy bien ejemplificado en Alemania Año Cero de Roberto Rossellini, ¿no? Y también a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Y a partir de este momento los hijos siguen siendo errantes, ¿no? Y además se convierten en hijos huérfanos, ¿no? Como él nos dice, ¿no? Rebelde con causa, El Padrino, podrían ser ejemplos de estas películas. En definitiva, el padre ha cometido muchas faltas durante su existencia, es un padre problemático, ¿no? Y podríamos decir que los hijos reciben en herencia sobre todo el pecado de los padres. Concluye el autor que, el padre es una idea muy interesante, muy muy del psicoanálisis, ¿no? Y también en una gran parte de la sociología, por lo menos hasta los años 70-80 del estructural funcionalismo norteamericano, es una función y no una realidad biológica. Bueno, hoy sabemos que las realidades biológicas están, además, podrían estar cuestionadas por las nuevas tecnologías, con lo cual ya veríamos si las funciones van a seguir o no, ¿no? Pero ese es un tema que no nos compete hoy, ¿no? Pero yo le añadiría, si me lo permites, Pablo, que el padre es una función, pero también constituye un imaginario. Y junto a un imaginario, una realidad. Nuestro padre nos lo imaginamos. Tanto si es terrible, como si tiene muchas culpas, como si es ideal. Siempre aparece un plano imaginario, ¿no? Y a mí me gusta siempre decirle a mis alumnos al respecto que, mira, cuando juzgamos a los padres, evidentemente tenemos que entender que hicieron lo que pudieron en el contexto en el que vivieron, y en el que sufrieron, en el que padecieron y en el que estuvieron sobreviviendo a su situación personal, ¿no? Y para terminar, Pablo, me gustaría hacerte una sugerencia. No sé si la ves o no oportuna, pero me temo que sí, ¿no? Y es que tú dices prácticamente terminando el libro, en la página 299, textualmente, dices, muchas veces mi padre era el padre ideal, algunas otras era un padre terrible, y de vez en cuando era el padre de los pecados. Todo esto pasaba en mi película interior, sin que yo fuera muy consciente de ello, porque mi padre en la realidad era lo que se suele llamar un buen hombre, es decir, hizo lo que pudo con sus aciertos y errores. Tengo la impresión de que la película Ascenso y Caída del Padre de Pablo Martínez Samper no es sino un homenaje al padre de Pablo Martínez y a la hija
que ha convertido a Pablo Martínez en hijo y en padre al mismo tiempo. Muchísimas gracias por esta invitación y si luego hay debate, pues estoy dispuesto a cualquier sugerencia que nos hagan ustedes. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu interpretación y tu planteamiento en torno a este libro. Antonio tiene la palabra. Perdón, Antonio, Alberto. Sí, hola, buenas tardes. Alberto. Buenas tardes a todos y, bueno, pues en principio muchas gracias por invitarme, por supuesto, a Pablo Martínez Samper, con el que tantas cosas he compartido, a la editorial y a los asistentes virtuales, que veo que son en torno a 35, lo cual es un número estimable, ¿verdad? Bueno, como Pablo me conoce bien y sabe un poco lo que podría hacer o cómo podría actuar, ¿no?, en esta pequeña performance telemática, me colocó en último lugar y eso me da, por un lado, me da el beneplácito de no restringirme tanto al libro, porque sabía que el libro ya iba a estar explicado por mis los anteriores intervinientes, ¿no? En ese sentido, el libro, como dice uno de sus prologuistas, en este caso Santiago Fillol, que hace el epílogo al libro, el libro incita pulsionalmente a hacer lo que ha hecho Pablo, es decir, a participar en el mismo juego en el que Pablo se ha dilatado a lo largo de este maravilloso texto, ¿no? Es decir, a encontrar figuras o arquetipos paternos a medida que uno ve películas o a medida que uno tiene circunstancias determinadas en su vida, ¿no? Y eso es un poco lo que he querido hacer, es decir, hacer como si yo fuese Pablo, parafrasear a Pablo, copiar a Pablo, fusilar a Pablo y, en cierta manera, ser el hijo de Pablo y matarlo al tiempo que hago lo mismo que hizo él en su libro. En este caso lo voy a hacer muy resumidamente, no con las casi 300 páginas que tiene el libro de Pablo, que se leen, por cierto, en un suspiro, sino que lo voy a tratar de hacer en 15 minutos, no más. Y un poco como ha hecho Pablo, efectivamente, el juego de Pablo es un juego, es una peonza que viene y va continuamente hacia el mismo punto, que es el padres, 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 ¿no?, que diría Zizek, pero es un juego diacrónico también, es decir, es una historia del cine, de los 100 y pico años de cine, ¿no?, fundamentalmente de cine americano, eso es cierto, hay que decirlo. Tal vez he hecho en falta, pero no sé si hay psicoanálisis japonés, alguna referencia al cine japonés, ¿no?, que de cierta manera es un cine de una entidad similar al cine, desde luego, europeo, ¿no?, y también a un cierto cine ruso. Pero bueno, eso, si queréis, lo dejamos para el diálogo, si lo tenemos más adelante, ¿no? De manera que yo voy a ser un poco Pablo, voy a hacer de Pablo y voy a resumir en 10 minutos 100 y pico años de cine, pero utilizando las mismas herramientas de él. Y en ese sentido lo que hago es parasitarlo, ¿no? Me introduzco en él y desde dentro, injertado en él, intento encontrar aquellos huecos que Pablo me pueda haber dejado, que no son muchos, porque el texto de Pablo efectivamente es como una pisonadora que va trabajando todos los estratos, todas las fallas y las líneas de fuga de su análisis, ¿no? Claro, vamos a empezar por los principios, por los orígenes, ¿no? Y efectivamente Pablo comienza con una declaración que es irrefutable, que es que el cine comienza sin padres, ¿no? Es decir, que es hijo de adolescentes, huérfanos, si queremos, con una tremenda pasión vitalista, y que efectivamente no hay nada más que ver la forma en que estos jóvenes huérfanos analizan la figura paterna, ¿no?, en el cine mudo, en el slapstick de los inicios, ¿no? Y esa figura paterna efectivamente es una figura gordinflona, soez, imperativa, mostrenca, bigotuda, como el propio Pablo, veo. En el fondo es la encarnación un tanto caricaturesca del adversario del hijo, del adversario del adolescente, ¿no? Y en ese sentido, el padre siempre ensombrece el mundo del adolescente, es decir, el padre empobrece el mundo del adolescente. Bajo la mirada del poder paterno, la realidad está siempre rebajada a la mera supervivencia, a todo tipo de prejuicios, a asechanzas y ordenanzas,
a legislaciones, ¿no? Bien, este legalismo del padre encaja muy mal con la mirada del joven outsider que nace con el cinematógrafo, ¿no? Este joven quiere, mucho más que empobrecer la realidad, aumentar, enriquecer su realidad con todo tipo de fantasías, con sueños más o menos increíbles. En el fondo está intentando construirse muy dificultosamente su propio presente y con ello tal vez su futuro, ¿no? De manera que hay un aspecto casi de nuevo romántico en estos pioneros del cine, ¿verdad? En estos jóvenes outsiders que nacen con el cine, un nuevo romanticismo que no deja de revalorizar, y este es un rasgo que yo creo que aprecio muy claramente en los orígenes, de revalorizar lo grotesco o el género grotesco, ¿no? El cine de los orígenes entronca en buena manera con cierta idea del carnaval, en el sentido bachtiniano, ¿no? de carnaval, es decir, una fuerza muy poderosa de liberación que somete un universo hasta entonces petrificado al movimiento, a la movilidad, ¿no? De manera que estos inicios son también inicios, digámoslo así, carnavalescos, como digo, en el sentido más bachtiniano, ¿no? Pero claro, no hay carnaval sin cuaresma, ¿no? No hay transgresión sin ley. Y hay muy pronto ya este hijo del libertinaje, si queremos, este hijo debe medirse siempre con la ley del padre, ¿no? Decía el filósofo Ortega aquello famosísimo de yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y leyendo el libro de Pablo, se me ocurrió pensar que yo soy yo y mi circunstancia quiere decir yo soy yo y mi patrimonio, es decir, mi padre, su casa, mi herencia. Y ese patrimonio es mi circunstancia, ¿no? Lo que envuelve pues al sujeto, el circunstante, deja de ser ese líquido maternal, ese líquido amniótico, para convertirse en el magma turbio de la obligación hacia el padre. Por eso, tarde o temprano, el cine tiene que escribirse bajo esta lógica patrimonial, hacia esta lógica patrimonial o contra esta lógica patrimonial, ¿no? Yo encuentro, por diferenciarme un poco de Pablo, yo encuentro dos vías en esta lógica en relación con el patrimonio, ¿no? Dos vías que pueden converger, pero que en principio son diversas, son diferentes. La primera vía vendría de la picaresca, ¿no? La narración picaresca tal como la entendemos, por ejemplo, en la literatura castellana, desde el Lazarillo, y allí encontraríamos el slapstick, por ejemplo, del que he hablado antes, ¿no? Esta primera línea de la picaresca es en la que se buscan los horizontes amplios, se busca desligarse del padre, desligarse de las circunstancias. Entonces se generan historias sin padre, historias sin casa, crónicas del sujeto desarraigado, del sujeto errático, del nómada, del que está felizmente liberado de toda obligación. Esta sería la primera línea de trabajo. La segunda línea sería la línea Dickens, que Pablo menciona como línea rectora, ¿no? Vía Griffith, claro, y que yo creo que no solo es Dickens, sino que podría ser la novela llamada realista, es decir, todo lo que es la novela del siglo XIX, ¿no? Que a diferencia de la primera vía, se obliga a obligarse con el patrimonio, es decir, se junta con el patrimonio. Por mucho que en un primer momento pueda marchar de la casa del padre, finalmente retorna a la casa del padre o, desde siempre, permanece en la casa del padre y, por lo tanto, asume el reto de su carácter como heredero, el reto de su herencia. Y esta asunción acarrea también una obligación complementaria, una obligación sucedánea, que es la obligación matrimonial, de la que no hablaremos porque nos daría largo y tendido, ¿no? En cualquier caso, aunque encuentro estas dos vías, hay una primera decisión inicial que ambas dos comparten, que es la de, en principio, abandonar
la casa del padre. Esta es la acción que está en el principio. En el principio no está el logo, sino que está la acción de huir del padre, de salir de la casa del padre, de escapar de las circunstancias. A Rembrandt, por ejemplo, le interesó sobremanera la fábula del hijo pródigo, que está relatando esta voluntad de huir de casa, ¿no? Esto es alguien, generalmente el vástago, el primogénito, que marcha de casa y no solo marcha de casa, sino que dilapida la fortuna del padre, o la fortuna que hereda del padre, es decir, dilapida su herencia. De manera que la fábula del hijo pródigo es la fábula también de la culpa filial, ¿no? Esta idea de la culpa filial interesó sobremanera, como Pablo ya cuenta en su libro, a Andrei Tarkovsky, ¿no? Y de hecho, es evidente cómo Tarkovsky, por ejemplo, cita un cuadro de Rembrandt que precisamente habla de la fábula del hijo pródigo y lo cita en una escena de Solaris, sin explicar demasiado toda esta trama que está en filigrana detrás de la escena, ¿no? Pero la película El espejo sí que nos la explica, sí que nos hace evidente todo lo que hay detrás de esta trama, ¿no? El espejo nos da la clave del sentido de la fábula. La fábula nos sitúa ante la pérdida del paraíso familiar. Bien, tenemos pues entonces sociedad y familia, que serían los dos rostros del patrimonio, y estos serían los obstáculos para la realización, mejor, para la autorrealización del adolescente, del joven pionero, ¿no? del hijo que busca escapar de la casa, ¿no? Bien, los pioneros son efectivamente hijos de la modernidad y el desafío modernista es escapar de la casa del padre, escapar del Estado, escapar del matrimonio, desbrozar la herencia impuesta por la circunstancia, la herencia impuesta por el entorno. Salir, en definitiva, de casa como el hijo de la fábula bíblica. Tal vez por aquello que ya apuntaba Hamlet, y con esto ya empiezo a dar algunas ideas de por dónde vamos a ir después, porque algo está podrido en el estado de Dinamarca, algo está podrido en las circunstancias de la tierra natal del hijo pródigo, ¿no? Bien, entonces este hijo pródigo desea desligarse del padre, ¿no? Es decir, desea no estar sujeto al padre, sino estar sujeto a sí mismo. Y por lo tanto lo que tiene que rechazar es su circunstancia natal y también el patrimonio. Esto es convertirse en un epígono patrimonial, ¿no? Por eso a menudo estos sujetos desligados desprecian el Estado, se convierten en cierta manera en ácratas, desprecian el dinero y ignoran toda obligación hacia el poder. Estos son los hombres que avanzan en soledad buscando su propia liberación y ello exige un abandono de la familia, comenzando claramente por el padre, ¿no? Pero el padre no está por la labor, es decir, el padre pide lo contrario e incluso pide demasiado, ¿no? Pide, entre otras cosas, la permanencia del hijo en casa, es decir, la permanencia del sujeto en casa, permanencia patrimonial y a menudo, como digo, matrimonial, ¿no? Por eso la historia del cine clásico cada vez se va a ir convirtiendo más en una crónica de casas desahuciadas, de desalojos, de fugas, de realojos. El fugado, el hijo del padre, el desligado, renuncia primero a la casa materna, luego a la casa de la esposa, finalmente a la casa del Estado. Su hogar, en definitiva, acabará por convertirse en la no casa, ¿no? Eso que los alemanes llaman Unheimliche, ¿no? Lo que ha perdido su hogar natal, lo inhóspito, lo que se ha traducido malamente como lo siniestro. Su destino, el destino siniestro de estos sujetos desligados, será el maleficio de la intemperie. Y por eso el cine clásico finaliza como finaliza el siglo, con todo tipo de sujetos ya desdibujados, siluetas de trayectorias ingrávidas,
individuos como el que, por ejemplo, protagoniza París, Texas, ¿no? Hemos llegado pues al final, tal vez del cine, al final del cine moderno, con este tipo de trayectorias de ingravidez, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Blue Velvet, se me ocurrió cuando leía el libro de Pablo, ¿no? Blue Velvet comienza con esa oreja cercenada que se encuentra el protagonista en el jardín, en un jardín idílico, ¿no? Bueno, esa oreja, sin duda, es la oreja del padre de Hamlet, ¿no? Recordemos cómo Hamlet, el padre de Hamlet, es asesinado cuando le inyectan por la oreja precisamente ese veneno, ¿no? Bueno, pues ese es el órgano con el que se va a encontrar el hijo y que va a ser, en cierta manera, el epígrafe del recado de restitución que el padre le exigirá, ¿no? Bien, pero tenemos pues entonces individuos desdibujados, trayectorias, como digo, de ingravidez. Pero antes de llegar a ellos, pasaremos por Kafka, al que vamos a definir como rebelde sin causa, ¿no? Que es otra idea que se me ha ocurrido al leer el gran libro de Pablo, ¿no? Kafka representa perfectamente esta idea de la vergüenza del hijo ingrávido, es decir, el hijo que se siente a la intemperie, que se siente incapaz de asumir el patrimonio profesional del padre, el hijo que está sometido o innihilizado, si queremos, por su antecesor, que está inyectado de culpa. Este es el tema medular de la carta al padre, ¿no? De la carta, la famosísima carta al padre de Kafka, ¿no? Y Kafka lo explicita perfectamente ya al principio del boceto de carta a su padre. Le dice: tampoco he tenido nunca el sentido de la familia y me he desentendido del negocio y de cualquier otro asunto tuyo. Esto es una versión literal de la carta. El otro asunto del que se quiere despojar no solo es el del dinero, sino que también es el de la religión. De manera que vemos cómo Kafka desea escapar de dos obligaciones: la obligación profesional, el negocio, y si queremos, la obligación social, la religación social, lo que significa la religión judaica, el judaísmo. Estos son los dos lazos que ha de romper, que pretende seccionar. ¿Para qué? Para sentirse libre, para ingresar en un ámbito libre. Kafka lo dice perfectamente, dice: un tercer mundo donde vivía el resto de la gente, felices y libres de órdenes y de obediencia. Bueno, para lograr ese ingreso en ese tercer mundo, Kafka reconoce que habría sido preciso huir de casa, pero también de todo lo que me recordaba tu presencia, la presencia del padre, naturalmente, ¿no? Y en eso está incluido, dice también Kafka, el negocio. De manera que esa fuga solo sería posible de dos maneras: o bien mediante el matrimonio, pero esta es una solución que él mismo se da cuenta de que es imposible, porque el matrimonio sería repetir la solución del padre, es decir, volverse padre, y por lo tanto arrastraría al hijo al dominio paterno, lo iguala con el padre, o bien mediante la literatura como fuga, la evasión literaria. Pero esa es la solución que permanentemente condena el padre, que está siempre absorbido por el negocio, como dice el hijo, ¿no? El padre, de hecho, ataca su voluntad de escribir, la de Kafka, ¿no? Porque entiende que el hijo, tal vez inconscientemente, que es la forma en que el hijo trata de conquistar su autonomía, ¿no? Su libertad a través de la literatura, ¿no? Pero ni siquiera esta voluntad literaria le llevaría la libertad a Kafka, porque el mismo Kafka se da cuenta de que, naturalmente, habla de escribir, se trataría de un engaño. No era libre yo, o en el mejor de los casos no lo era aún, porque mis escritos trataban de ti. Es decir, trataban todavía del padre. Por eso el mismo Kafka se imagina la respuesta que le daría al padre al final de la carta. Le diría al padre: si no me equivoco mucho, sigues viviendo a costa mía con esta carta. Bueno, el final es extraordinario, ¿no? Y el mensaje me parece que es clarísimo y fulminante, ¿no? La literatura del hijo necesariamente parasita, vampiriza y es vampirizada siempre por el patrimonio del padre. Esto es, no hay escapatoria posible.
ya sea hacia el patrimonio o ya sea contra el patrimonio. En cualquier caso, no hay forma de escapar de los predios del padre. De ahí el malestar crónico que vemos que siente Kafka, el duelo crónico que vemos que siente siempre el hijo, que además, en el caso de Kafka, se reviste de aires hamletianos. Hay un momento en el que se define a sí mismo como yo, el temeroso, el vacilante, el receloso, mi temperamento melancólico y mi pedantería. Y con esto arribamos a la segunda parte, que es la dedicada a Hamlet, ¿no? Claro, Hamlet es efectivamente el que debe malamente soportar la sombra impenitente que lo culpabiliza. La sombra del padre, la figura sombría que retorna doblemente, ha de retornar dos veces, porque parece ser que el espectro percibe las dudas de su hijo, y también como una especie de fisura, de falla que impide que el relato se cierre, ¿no? Como diría Lacan, es la mancha que empaña siempre el cuadro, ¿no? De manera que ese espectro que se le aparece al hijo le recuerda siempre que por mucho que la ley del padre pueda estar quebrada, ha de cumplirse siempre de todo punto. Esta es sin duda la función de los espectros en las obras de Shakespeare, pero bueno, no nos remitiremos a ello si queréis en el comentario final colectivo. Bien, pero esta situación hamletiana es efectivamente la situación del cine tardomoderno, si queremos. Es decir, es la situación de los cinefils, ¿no? Que diría Serge Daney, es decir, de los hijos del cine o de los cinehijos. Esto es, de los cineastas que nacen, bueno, que empiezan a trabajar en torno a los años 60. Esta es la generación de los Spielberg, de los Scorsese, de los Coppola y de Serge Daney también, ¿no? Como crítico, ¿no? Y claro, esta situación hamletiana es hamletiana porque ellos desean seguir siendo hijos del cine pionero, ¿sí? Y desean seguir siendo hijos tal vez porque sienten que no están, a la manera en que lo sentía Hamlet, que no están preparados todavía y que necesitan que el padre siga existiendo, que el padre exista de nuevo. Pero eso también lo saben ellos, ello ya no es posible, esto ya no es posible, ¿no? En el sentido de que Hamlet ya no es el padre, significa o encarna mejor un temperamento muy distinto al del padre, porque es un tiempo ya muy distinto al del padre, ¿eh? ¿Por qué Hamlet duda? ¿Por qué vacila? ¿Por qué siente malestar? ¿Por qué el carácter dubitativo de estos hijos del padre de Hamlet? Bueno, Goethe y Brecht lo dijeron muy claramente, porque Hamlet fue a la universidad, ¿no? Es decir, porque están dotados de mucha más racionalidad de la que estaban los padres pioneros. Y este carácter dubitativo se debe a esa mayor racionalidad. Hamlet, como Spielberg, como Scorsese y compañía, ya han ido, a diferencia de sus padres, a la universidad. Y por lo tanto ya no creen tan fácilmente en fantasmas, ¿no? Ya no, ni creen ni tal vez quieren creer en fantasmas. Esto es, ya no creen en la fuerza irracional y verdadera de los espectros. Este es también lo que afecta a su sensación con respecto al cine, ¿no? Al cine moderno. Ya su relación con el cine está dictada por un juicio crítico, por una actividad crítica, ¿no? Y en ese sentido son, si queremos decirlo así, mucho más nihilistas y antitrascendentes de lo que eran sus padres, ¿no? Y esto es lo que se evidencia, por ejemplo, en Hamlet cuando visita el cementerio, ¿no? Frente a la calavera de Yorick, ¿no? Lo que se evidencia es que ya no hay trascendencia, es que no somos nada, ¿no? Sin Dios, sin trascendencia, los espectros pierden toda su fuerza, los espíritus del trasmundo ya no tienen ningún poder, ¿no? Bueno, pues nuestro tiempo es este momento, efectivamente, el de los hijos hamletianos, ¿no? Yo lo denominaría con el nombre de una novela de Dickens, ¿no? Que es Casa Desolada, ¿no? Bleak House, ¿no?
porque efectivamente las películas de nuestro tiempo están llenas de casas desoladas, de presencias aplazadas, dilatadas, de herencias extraviadas. Y lo que han intentado los filósofos contemporáneos más lúcidos es tratar de construir esa casa, si queremos, ¿no? O de arrasar esa presencia desolada, como si eso fuese posible, ¿no? Como si esa tarea fuese posible, ¿no? En el fondo, Lacan y Derrida cuentan la misma historia que muchos films de hoy en día, la historia del padre perdido, de la patria perdida, de las presencias perdidas, de las propiedades perdidas, como decíamos, la casa desolada o el deseo extraviado, el sujeto en fuga. Pero este sujeto en fuga, este sujeto desligado, fatal, trágicamente, se verá obligado a consensuar con el fantasma del padre. Se verá consensuado a contar con el espectro del padre, a recordarlo, a dialogar, en definitiva, a consensuar, como digo, con el espectro. No cabe, pues, otra posibilidad más que habitar y consensuar con el espectro. Entre otras cosas, por aquello que ya sugirió Barthes de una forma muy lúcida, habiendo visto precisamente una película, City Girl, de Murnau. Y Barthes decía lo siguiente: la muerte del padre suprimió muchos de los placeres de la literatura. Si ya no hay padre, ¿para qué seguir contando historias? Todo relato no se vincula con el de Edipo. Contar no es siempre buscar el origen, decir sus querellas con la ley, entrar en la dialéctica del enternecimiento y del odio. Bueno, esta idea de quejarse de que el padre ha muerto me hizo recordar inmediatamente, porque también Pablo lo recuerda, pero voy a ampliarlo un poco más, me hizo recordar la famosa escena del adolescente que construye la campana en Andrei Rublev, ¿no? Sabemos que el adolescente en realidad no sabe cómo se construye una campana porque el secreto de la construcción de la campana lo guardaba su padre. Pero el padre, maldición, ha muerto antes de trasladarle al hijo el secreto y se lo ha llevado a la tumba. Y por lo tanto el muchacho, muerto de miedo a la hora de probarse, siente el abandono del padre. Se queja de haber sido abandonado por su padre. Y lo que estaba diciendo Tarkovsky continuamente es esta idea del hijo abandonado por el padre, de la falta del padre. De hecho, sabemos que no solo por motivos biográficos, Tarkovsky estaba obsesionado por este abandono del hijo por las manos del padre, ¿no? Y en el peor de los destinos, Tarkovsky incluso parece que se obsesiona con la idea no solo del hijo abandonado por el padre, sino con la idea del hijo asesinado por el padre. Esta es una de las pesadillas que retornan también en algunas ocasiones en la cinematografía de Tarkovsky y de la que habla, por cierto, Pablo en el libro. Esa idea de que los padres, en definitiva, también matan a los hijos, ¿no? En la parte final de la infancia de Iván, recordemos cómo el protagonista llega a Berlín y allí en Berlín percibimos cómo hay padres que han asesinado a sus hijos. Sintomáticamente, Goebbels asesina a sus 4 hijos y otra serie de padres anónimos. Vemos una serie de fotografías como de archivo en donde vemos que ha habido padres que han asesinado a sus hijos. Vemos los cuerpos muertos de los niños, de los hijos de Goebbels, de 2 pequeños cadáveres asesinados por un padre que luego se ahorca. En fin, vemos finalmente la cabeza del niño Iván asesinado, no sabemos exactamente por quién, pero intuimos que por algún padre funcional que pueda aparecer por ese Berlín final, ¿no? Y claro, lo que nos dice Tarkovsky es que la guerra es el padre asesino de la humanidad, pero no solo la guerra es el padre asesino de la humanidad, sino que también los propios padres putativos llegan a matar a sus hijos, ¿no? Y esta idea que lo obsesiona a Tarkovsky la repite en el último film, en Sacrificio.
En Sacrificios vemos cómo un padre, ciertamente al borde del trastorno, del colapso psicótico, está a punto de asesinar a su hijo, ¿no? Y hay un momento en el que vemos cómo el hijo lleva una especie de venda alrededor del cuello, como si hubiese salido de ese acto sacrificial, ¿no?, del padre. De hecho, Sokurov dice que Sacrificio estaba basada en el sacrificio de Abraham, ¿no? Pero sabemos que finalmente el padre no llega a matar al muchacho, ¿no? Y claro, esto, bueno, si lo recordáis, hay un diálogo final muy hermoso entre el padre y el hijo, en el que el padre le dice al hijo: no tengas miedo, pequeño, la muerte no existe. Es cierto que existe el temor a la muerte y es algo despreciable. Muy a menudo obliga a la gente a hacer cosas que no deberían hacer. Todo cambiaría si dejáramos de tenerle miedo a la muerte. Sí, me he desviado un poco. Tu madre y yo estábamos sentados, extasiados, mirando esta belleza y no podíamos alejarnos. Paz y quietud. De manera que en la última película, en la escena final de Tarkovsky, vemos que el padre finalmente protege al hijo, es decir, asiste y conforta a su hijo. Pero claro, esto ha de contrastarse no solo con el sacrificio de Abraham, sino con el Dios Padre mismo, ¿no? El Dios Padre no parece hacer lo mismo con su hijo, con su primogénito, con su único vástago, ¿no?, a quien efectivamente deja morir en el abandono de la cruz. De hecho, como alguna vez sugirió Borges, más bien parecería que Dios ha creado nuestro mundo, nuestro planeta, solo para matar a un hijo. Es decir, crea la madera, crea el acero, crea una serie de circunstancias, crea la historia misma y a los hombres mismos para matar a su hijo, ¿no? Bueno, es terrible pensar en esta idea, en esta pesadilla de Borges, ¿no?, este Dios abrahámico, ¿no? Pensémoslo no de una manera tan criminal, pero a la manera lacaniana, y con esto termino. Pensemos al Dios Padre, este potencial archicriminal, como el representante del gran otro, ¿no? Lo que este cine de los años 70 en adelante nos muestra de una forma evidente es que lo peor del gran otro no es su carácter criminal, no es su violencia, no es ese carácter represivo o su impertinencia, las continuas intromisiones que realiza en nuestra vida, sino que lo peor del gran otro es que no existiese, es decir, su retirada, ¿no? Porque solo la presencia de este gran otro sirve de fundamento y reordena todo nuestro desarreglo interior, ¿no? Todas estas voces que a la manera de las obras de Beckett hablan dentro de nosotros y con nosotros a destiempo y como sin sentido, ¿no? En cierta manera, el gran otro es el que ordena todos esos significantes revueltos que constituyen la identidad, ¿no? El sujeto no es más que una suma de esos significantes, de esos fragmentos, una nada deseante que necesita agarrarse a algo ante el abismo que le ofrecería la falta del gran otro. De manera que la retirada del Dios, de ese Dios al que Lacan ya llamó claramente ambiguo y doble, ¿no?, porque tal vez está pensando en la idea borgiana, la retirada del Dios, de ese gran otro del que habló Lacan, se acompaña siempre para el sujeto de sensaciones, en efecto, tremendamente dolorosas, ¿no? Resumámoslo y con esto termino con la famosísima frase de Lacan, ¿no? Si Dios ha muerto, nada está permitido. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu intervención. Muy interesante toda la vinculación que has establecido con la literatura. Realmente da otra óptica también para la lectura del libro. Muchas gracias. Se ha ido oscureciendo a medida que hablaba, lo cual no estaba premeditado, pero ha quedado escenográficamente estupendo, me parece. Sí, sí. Es como
¿cómo se llama? Fusión a negro, ¿no? Azar objetivo también. Hay una pregunta en el chat que ha hecho Flavia. Ella pregunta cómo la figura del padre se resuelve en las mujeres de Shakespeare que se enfrentan abiertamente a sus padres. Pienso en Ofelia, Julieta, Jessica, Hermia. Pierden el patrimonio, el paraíso, la finalidad en pos de su libertad, en oposición a Hamlet, por ejemplo, que no puede cerrar su relato y queda preso de la ley del padre. Yo quisiera decir algo en relación a las tres intervenciones y medio responder a lo de Flavia, porque no voy a poder responder, pero quería decir que efectivamente mi libro también es una carta al padre, ¿no? Respondiendo a Roche, en concreto a mi padre, pero al padre como lugar también. Y después que mi ideal imposible incumplido, al menos hasta este momento, pero al que el libro tiende, es precisamente lo que ha señalado Luis, de hacer un psicoanálisis de la cultura, ¿no? Y creo que él se acerca y creo que ese es hacia donde yo apunto. Este es como un primer paso. Y para también contestar a lo de... No, porque la intervención de Alberto me ha dado pie a pensar por qué esa limitación al cine norteamericano y europeo, ¿no? Sin duda es una limitación de gustos, pero creo que también es una limitación estructural en el sentido que el cine es el único arte que está en esa tensión de no salirse del padre, entendiendo al padre en el arte como ese lugar ordenador, ¿no? Como hay algo que empieza y acaba. Claro, si nos vamos a Joyce, como fue Lacan, eso ya no es literatura, ahí ya no hay relato. Sin embargo, el cine es el único arte que permite sostener la tensión, que el deseo de salir de casa, como bien dijiste, como así empieza el cine, pero a la vez la imposibilidad de salir, ¿no? Yo creo que el cine norteamericano o incluso el europeo, ¿no? Yo vi hace poco la última Palma de Oro en Cannes que se llama Anatomía de una caída, pero que es la anatomía de la caída del padre también, ¿no? Pero sobre todo el cine norteamericano fue muy consciente de ese patrimonio, ¿no? De esa que si nos salimos del patrimonio ya no hacemos cine. Podemos hacer vanguardia artística, podemos hacer otras cosas, pero el cine, entre otras cosas porque se sostiene en el relato, pero a su vez tiene esas fuerzas dionisíacas, o otra cosa que aquí no está desarrollada, pero trabaja el objeto A de Lacan de una forma increíble el cine, pero esto en el libro no está mencionado, pero digámoslo filosóficamente, en el cine siempre está esa fuerza dionisíaca de los orígenes de la imagen, pero a la vez reconoce la imposibilidad de acabar de salir en un relato. Es decir, no hay un Beckett cineasta, porque Tarkovsky, como muy bien has explicado, digamos, es podemos decir casi irónicamente, la consumación del cine norteamericano, porque la obsesión es suya, efectivamente, es esta del abandono del padre, del hijo, pero que lo podemos pensar, el abandono del propio relato, de la propia estructura del cine, ¿no? Y que yo creo que las series de televisión demuestran muy bien cómo esa necesidad de relato, de ficción, de algo de un todo, de algo que encaje, ¿no? Y el cine es mucho más interesante porque las cosas no encajan tanto como en las series, pero bueno, es una media respuesta y claro, intentar responder a lo de Flavia, que sé que es una conocedora de Shakespeare, es muy difícil, pero yo podría decir, se me ocurrió, quizás las mujeres de Hamlet son los varones de la época anterior. Hamlet no sale de esa lucha con el padre, de ese patrimonio. Quizás las mujeres de Hamlet, de Shakespeare, ya salieron de esa pelea. Pero igual Pero están antes, ¿no? Son presimbólicas, están antes de Sí. toda dependencia simbólica, ¿no? Quizás,
quizás por eso también Shakespeare está muy cercano a Beckett, ¿no? Que casi se sale de la literatura, pero no acaba de salirse, ¿no? Entonces, quizás mi gusto por el cine norteamericano, más allá de una cosa biográfica, que sin duda es cierta, ¿no? Es que yo ahí puedo ver, ¿no? Esa tensión irresoluble entre salirse del relato, pero a la vez la imposibilidad de salirse del relato, ¿no? Por eso esos retratos de... El Padrino 3 creo que empieza con una serie de fotos de las casas desoladas, ¿no? Del propio Dios Padre, ¿no? Bleak House. Exacto. Sí, de hecho, si piensas, por ejemplo, en el Ulises de Joyce, yo creo que es la descomposición efectivamente de la literatura del siglo XIX. Primero por la propia fluidez de la corriente de conciencia, ¿no? Que desmigaja todo, es decir, pulveriza todo. Y por eso vemos que Leopold Bloom es un tipo a la búsqueda de un hijo y de un padre. Es decir, está buscando las dos identidades en falta. En su caso, el hijo o el padre. Le valdría cualquiera, pero no encuentra ninguna, ¿no? Yo quisiera añadir para el debate posible. Antes he visto que hay, Henry, alguna pregunta más, pero para cerrar este tema. Bueno, ciertamente al principio en el cine se sale de casa, ciertamente, pero para volver, para retornar. Hoy el cine lo tenemos en streaming, lo tenemos en casa. Entonces, en esta evolución, sí, salíamos al principio para ir al circo o al teatro, que eran los principios del cine era eso, ¿no? Pero en realidad el cine nunca ha salido, en sentido estricto, nunca ha salido del padre por una cuestión comercial, y es que el cine, por lo menos el norteamericano, en gran parte había que ir a verlo en familia. Entonces, esta cuestión para el debate, no sé si estáis de acuerdo o qué os parece, pero esta cuestión del debate, ¿no? Y claro, si yo, Pablo, te invito, si lo que tú consideres, dado que tú también tienes una formación de psicología social y de sociólogo, que este mismo tema lo contextualices también por la propia sociedad, ¿no? ¿Qué significa la idea de la familia en la sociedad contemporánea? Porque el padre es la familia, ¿no? Y el sistema patriarcal y todas estas cuestiones, ¿no? Y en este sentido, claro, el cine no puede dejar de ser ajeno a los cambios fundamentales de la familia que están ocurriendo fundamentalmente en los últimos 50 años, ¿no? En el papel del padre, la nueva paternidad, la nueva maternidad, las nuevas masculinidades, la nueva manera de ser hijos, los cambios de las nuevas tecnologías en la procreación, en la fecundación in vitro, etcétera, etcétera. Es decir, que sería otro debate paralelo, muy interesante, que uniría esos arquetipos a los que Jung siempre hablaba de la sociedad, ¿no? Con lo que ocurre realmente con la sociedad. Pero claro, para terminar, cabe la pregunta de si realmente el cine alguna vez se ha salido del padre. O ha sido solo en el plano ficticio y ha salido para volver otra vez. Bueno, comento un par de preguntas más que hay aquí en el chat para integrarlas a la conversación. Por un lado hay una pregunta concreta, creo que va dirigida a ti, Alberto. ¿A qué película de Tarkovsky te refieres cuando has hablado de él? Luego, no sé si... Sí, yo hablé de dos películas. Primero hablé de Andrei Rublev y de la escena con la que se inicia Andrei Rublev, que es la de la inauguración de una nueva campana para una iglesia que construye un adolescente. Y luego hablé de la primera película, del primer largometraje de Tarkovsky, que es La infancia de Iván, que es en la parte final. Bueno, y finalmente hablé de Sacrificios, la última película de Tarkovsky. En La infancia de Iván, toda la media hora final se desarrolla en el Berlín de los últimos días de la guerra, un Berlín destrozado, ¿no? Poblado de cadáveres. Entonces el protagonista descubre allí la muerte del niño,
del protagonista llamado Iván de la película. Y finalmente, en la escena también casi final de sacrificio, antes de que el padre queme la casa, su propia casa, la casa paterna, tiene esa conversación con el hijo, con ese hijo que no sabemos muy bien si son unas heridas o a qué se debe que su cuello esté vendado, esté protegido, curado, ¿no? Tal vez de una violencia anterior realizada acaso por el padre. Luego hay otra pregunta que dice si sobre Kierkegaard hijo, clausurando su descendencia, hay alguna película relativa a ello. Y luego un comentario de Miguel que dice, el adolescente no rechaza su patrimonio, sino que lo niega. Y esa acción, al tiempo que lo libera a nivel de pensamiento, lo sujeta al retorno de lo reprimido. Sí, totalmente de acuerdo con Miguel en esa última apreciación. Precisamente por eso uno nunca puede escapar del patrimonio, ¿no? Precisamente por eso es imposible deconstruir totalmente la casa del padre. Es imposible arrasar absolutamente con la casa del padre y empezar ex novo, empezar desde cero, ¿no? Hay impepinablemente siempre el retorno de eso negado, ya sea en la figura del padre culpabilizador o ya sea en la figura del padre terrible, en el peor de los casos, ¿no? Sobre lo de Kierkegaard desconozco si hay una película. Posiblemente en el cine nórdico indudablemente hay, ¿no? Y tal vez Bergman también tenga... Huellas de Bergman, huellas. Posiblemente huellas en Bergman. Sí. Estas figuras oscuras. Aclara, digamos que no tanto sobre Kierkegaard no tanto sobre Kierkegaard de modo explícito, pero en una atmósfera kierkegaardiana, como Pedro el Afortunado a su referencia, ¿no? Luego Sergio pregunta si la caída del padre es el equivalente a la caída de la ley, recordando la serie de Los Sopranos. Pablo, ¿tú qué piensas? Esto me niego a responder, primero porque no lo sé y segundo porque está Luis aquí, pero solo medio responder que es que yo no quise entrar a estos, o sea, yo quise solo hablar de cine y que de rebote cada uno pudiese hablar de sí mismo, pero en un punto lo que está claro es que Los Sopranos es un ejemplo perfecto del fin de los grandes relatos. Y en un punto de la caída del padre y de la caída de la ley. Pero esto es lo que yo puedo decir solo. No sé si Luis quiere decir algo más. Me parece que el tema del padre, como decía, está en el centro de lo que es el desarrollo del psicoanálisis. En Freud también, ¿no? En Freud, Totem y Tabú, voy a decir monoteísmo, y en Lacan, cuando él toma la cuestión del padre, pero la pregunta por el padre, pero después conceptualiza lo que es el nombre del padre, que lo extrae del campo de la religión, ¿no? De la tradición, digamos, dice Lacan, el nombre del padre, del hijo. Y me parece que también cuando tenemos este libro, tenemos la posibilidad de ver ese derrotero de la figura del padre, que Lacan fue muy tempranamente que también quien anticipó dentro del psicoanálisis la caída del padre, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Y hay un ordenamiento diferente a partir de eso. Seguramente va a haber una sociedad diferente y el cine está dando cuenta también de eso. Digo una sociedad diferente porque antes era una sociedad donde estaba la importancia del padre con los efectos de represión que eso conllevaba y generaba sujetos neuróticos, digamos, ¿no? Con síntomas. Cuando cae el nombre del padre, cae la ley precisamente y eso genera otro tipo de estructura. Ya no hay tanta represión, es decir, no hay tanta neurosis, pero sí hay dos fenómenos que son más locura y más de lo que Lacan llamó empuje al goce, que él lo pensó en relación al campo de la perversión, pero tiene mucho que ver no solamente con la caída del padre, sino con la pregnancia que tiene hoy el día el discurso capitalista, ¿no? Hay como un empuje a gozar, y eso
obviamente tiene que ver con la caída de la ley del padre, ¿no? Veremos si hay alguna reconfiguración diferente el día de mañana o si eso va hacia una franca caída, ¿no? El que de alguna manera pensado con un psicoanalista, con Gustavo de Sal, y que había pregonado toda la licuefacción de la época, ¿no? La modernidad líquida, Bauman, juntos escribieron un texto que se llama El retorno del péndulo, donde Bauman considera la posibilidad de que así como todo es líquido, entre ellos la función del padre, puede volver como un péndulo, un rebote de algo más sólido, ¿no? Y me parece que siempre el cine es una interpretación de esto, y lo que ha hecho, yo creo que es lo más interesante que está haciendo el psicoanálisis hoy en día, o que puede hacer el psicoanálisis hoy en día, lo que ha hecho Pablo, que es una interpretación de la cultura. Por lo que decía antes, los conceptos no se han inventado ninguno en mucho tiempo, pero es el momento de poder leer la cultura, que me parece que es una de las cuestiones más interesantes que tenemos en tanto humanos, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Bueno, y para mí es un placer estar con ustedes, con psicoanalistas, porque sabemos muy bien que la sociología y el psicoanálisis y la psicología van juntas, lo sabemos muy bien, ¿no? Los sociólogos hemos leído a Freud, hemos leído a Lacan, hemos leído a Jung y a otros, ¿no? Pero yo insisto en añadir alguna clave de tipo social, que es importante, ¿no? Por ejemplo, si cogemos el cine norteamericano, Pablo, en el cine norteamericano hay una gran tensión entre una sociedad profundamente individualista, de origen protestante, y una ausencia de padre y una ausencia de familia relacionada en tensión con este profundo individualismo. De hecho, los universitarios jóvenes, por ejemplo, se marchan de casa muy temprano a estudiar a la universidad y nunca vuelven al hogar, aunque el Día de Acción de Gracias se encuentran en casa, ¿no? Y ahí tenemos una explicación sólida, o una de las probables sólidas, de por qué en el cine norteamericano, sobre todo Spielberg y compañía, en estos autores, está la ausencia del padre y la vuelta al padre, y el Darth Vader y todas estas cuestiones, ¿no? En Europa sería más complejo, aunque en Europa estaría el modelo mediterráneo, en el que la presencia del padre y de la familia es más poderosa, y el modelo centroeuropeo nórdico, donde la sociedad individualista de cuño protestante también tiene mucha fuerza y mucho peso, ¿no? Y ahí tendríamos variables que podrían explicar estas cuestiones. No, está claro que tu libro no va de eso, y es legítimo. Tu libro va muy bien, como decía Luis, de la cultura, pero claro, la cultura no se puede, no es un ente inmanente desplegado de lo que ocurre a nivel social. Entonces, a nivel social tenemos también explicaciones que indicarían por qué de estas cuestiones, ¿no? Pero yo remito para terminar a la última idea que tú vienes a decir casi al final del libro, y es que los tres arquetipos están juntos, ¿no? Están juntos en tu película interior, ¿no? Dices, ¿no? E insisto en que quizás es posible que esto sea así porque el cine como arte realmente no se ha desplegado, no se ha desprendido totalmente del padre, no ha eliminado al padre, no se ha expulsado al padre. El padre está, de una manera o de otra, está presente. ¿Por qué? Porque el cine, fundamentalmente, desde su origen, es un arte familiar, fundamentalmente, y también individual, sin lugar a dudas, pero también familiar, ¿no? Bueno, a modo de sugerencias, que no sé si son o no oportunas hoy, yo insisto en que a mí el libro me ha gustado muchísimo, y yo te felicito por eso, Pablo, y creo que era un libro necesario. Si te animas a publicar otro libro con un tono más social en la colección que yo tengo en la Universidad de Alicante, con muchísimo gusto, ¿sabes? En fin, para el debate. Me estás haciendo la competencia, Juan Antonio. Ay, te pido disculpas, Henry. De todas maneras, has hecho una buena edición. Has hecho una buena edición, francamente te lo digo, porque hoy los libros aquí, por lo menos, las letras pequeñísimas, los costes de edición, no sé cuántos, lo has hecho con amor, se nota muchísimo. La Y verdad es que sí. eso tiene su público, tú, entre nosotros.
Por ejemplo, Te yo aquí agradezco. sí que para el cine, no para la vida real, aunque esta distinción es compleja, ¿no? Pero para el cine sí que equipararía el padre al relato o a la ficción. Y por lo tanto, el cine, a diferencia del arte de vanguardia, nunca va a salir del padre. Bueno, o el cine que a mí me gusta, ¿no? Yo, obviamente también me gusta Beckett, pero no es fácil todos los días ver una obra de Beckett. Sin embargo, es muy fácil ver una obra de cine porque da otras satisfacciones muy cercanas al sentido, ¿no? Y entonces el cine ahí nunca va a salir del padre si entendemos al padre como ese marco organizador del sentido, ¿no? Y en eso estaría de acuerdo que el cine nunca va a poder salir a mi gusto para bien, quizás para otros para mal, ¿no? Esa utopía de los surrealistas que querían, ¿no?, revolucionar el cine, quizás ahí los cineastas soviéticos lo tuvieron más claro, ¿no? No, solo hay que perfeccionar al cine norteamericano, ¿no? Que es el ideal de Einstein, que lo tuvo clarísimo, ¿no? Que simplemente es llevar más allá las potencias internas del cine, ¿no? Pero eh, por eso yo tenía la figura de Kafka para intentar construir una figura aplicable al cine, pero me fui imposible. Fui incapaz de construir una figura similar con Kafka, porque claro, Kafka es la disolución de todo esto, ¿no? Y entonces no, quizás Kafka podría servir de paradigma para otras artes, pero para el cine, que es un arte netamente clásico o conservador en el mejor de los sentidos, Kafka no acaba de funcionar, porque de hecho los grandes relatos de Kafka son inconclusos. Él no pudo cerrar el relato. Pues tenía ese problema con el padre. Puede cerrar los cuentos, que son de otra índole, pero él no pudo cerrar sus novelas, ¿no? Ni Porque siquiera tienen los más que ver cuentos tampoco, ¿no? Ni siquiera los cuentos los pudo terminar, Son algunos de incluso cerrar. fragmentarios en buena medida, ciertamente. Incluso si lo piensas, efectivamente Kafka es el ejemplo del escritor póstumo, ¿no? En la medida en que es fragmentario y en la medida en que él desea que sus escritos se quemen como la casa del padre en sacrificio. Es decir, él promueve su propia desaparición, ¿no? Pasa que luego esa figura paterna que es Brog mantiene el legado, ¿no? Mantiene el patrimonio. Pero es muy curioso pensar cómo la literatura de vanguardia, sin embargo, novelística norteamericana, estoy pensando en gente como Paul Auster y esa generación, son herederos de la novelística kafkiana, es decir, recogen el legado de América o de la otra gran novela de Kafka, El proceso, y la trasplantan a esa literatura nomádica que es la norteamericana, ¿no? Que ya era nomádica antes, ¿no? Si piensas, la gran literatura americana desde Moby Dick es literatura nomádica, ¿no? Y la casa ideal del norteamericano es zoroviana también, ¿no? Hay una idea ahí de autarquía y de nomadismo muy Claro. clara en el espíritu norteamericano, que luego, digamos que Kafka injerta toda esa problemática y alimenta la novelística de final de siglo, ¿no? Quizás porque la literatura es más flexible en ese costado que el cine, que el cine, como decía Godard, es un arte del siglo XIX y la literatura puede ser un arte mucho más salvaje o más cercano a cargarse todo el relato, ¿no? Y la literatura en eso quizás está, por usar un mal término lacaniano, está más cerca de lo real, aunque no sería un buen término. Pero para que se entienda, la literatura es mucho más corrosiva, ¿no? Sí. Al igual que la filosofía también. Y también cualquier cosa puede ser literatura, ¿no? Es decir, Exacto. Y no cualquier cosa es cine. exacto. Bueno. Bueno, para mí ha sido un placer escucharos y os doy las gracias, ¿no? Porque por estas intervenciones que se quedarán, ¿no?, luego
en el universo espectral del padre del Internet. Espero que lleves a tu hija al cine, por cierto. Sí, la llevo todos los días y como buena hija siempre se sale. Nunca acaba las películas. Siempre se sale antes. Como las mujeres en Shakespeare. Exacto, se sale antes de que se cierre el relato. Dijo, bueno, ya está, lo he entendido, me quiero ir. Bueno, creo que ya agradecemos la presencia de los asistentes, que se han quedado todos, no se ha ido ninguno. Hay mensajes de agradecimiento y que señalan lo interesante de la conversación mantenida. Y bueno, para despedirnos quiero agradecer también a nuestros panelistas de hoy, que ha sido un privilegio poder contar con ellos, a Pablo, por supuesto, por su fantástico libro, del cual esperamos que en algún momento trabaje en una continuación, porque nos quedan muchas películas por ahí dando vueltas, y más los cambios que se están viendo en el cine de hoy día, que creo que también es un tema a considerar. No he querido introducirlo porque nos llevaría seguramente a una conversación mucho más larga, pero evidentemente mucho del cine actual como que está cuestionando, a mi parecer, digamos, la estructura que vos vas señalando a lo largo de todos los recorridos, ¿no? Porque mi Así libro es pues, espectral también. así pues, bueno, nuevamente agradecer a la Universidad de Alicante, a Luis, a Juan Antonio, a Alberto, a Pablo y a todos los asistentes. Y como los audios están apagados, no podemos aplaudir, pero creo que hay un aplauso implícito en todos los comentarios. Muchas gracias a todos.